Muy buenas, un placer estar de nuevo con ustedes. Vamos con otro vídeo sobre probabilidad e independencia, en concreto con el ejercicio 4. El enunciado nos dice: tenemos un dado no defectuoso de 6 caras. Sean los sucesos A, sacar 1 o 2, B, sacar 4 o 5 y C, sacar 2 o 5, nos preguntan: ¿son independientes en probabilidad dichos sucesos? Bien, bueno, pues sabiendo que tenemos esos tres sucesos, para comprobar en este caso si son independientes en probabilidad, vamos a comprobar tanto la independencia 2 a 2 de todos los sucesos que tenemos, como la independencia entre los tres sucesos. Bien, entonces para ello primero lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los sucesos. Bien, vamos a calcular primero la probabilidad de ocurrencia del suceso A. Sabemos que el suceso A es sacar 1 o 2, por lo tanto esto es la probabilidad de 1 unión 2. Bien, y aquí sabemos que como estamos lanzando un dado no defectuoso, se supone que sacar un 1 y sacar un 2 son sucesos incompatibles, es decir, no se pueden dar al mismo tiempo, o sale un 1 o sale un 2. Por lo tanto, la probabilidad de la unión la podemos escribir como la probabilidad de que salga el 1 más la probabilidad de que salga el 2. Bien, si nosotros lanzamos un dado, la probabilidad de que salga 1, un sexto, y la probabilidad de que salga un 2, pues sería también un sexto. Luego la probabilidad de la unión son 2 sextos, que si lo escribimos en forma de fracción irreducible, equivale a un tercio. Bien, calculamos ahora la probabilidad de B. Bueno, pues la probabilidad de B nos quedaría la probabilidad de unión entre 4 y 5. Bien, que esto, por lo mismo que hemos dicho anteriormente, será la probabilidad de sacar un 4 más la probabilidad de sacar un 5. Bien, y como vemos, pues esto también va a ser igual a un tercio. La probabilidad del suceso C, pues en este caso sería la probabilidad de sacar 2 o 5. Por lo mismo que hemos dicho anteriormente, esto sería igual a la probabilidad de 2 más la probabilidad de 5. Bien, y aquí también fácilmente podemos comprobar que esta probabilidad es de un tercio. Bien, una vez calculado esto, vamos a calcular las probabilidades de intersección entre dichos sucesos. Las probabilidades de intersección serían la probabilidad de A intersección B, que en nuestro caso, pues aplicando la definición clásica de probabilidad, sería el número de casos favorables a la intersección de ambos sucesos dividido por el número de casos posibles que pueden salir en el lanzamiento del dado. Entonces, si nos fijamos, el suceso A está compuesto por los números 1 o 2 y el suceso B por los números 4 o 5. Vemos que en ambos conjuntos no hay ningún número en común. Luego, el número de elementos o el cardinal de la intersección entre A y B, pues es claro que es 0. Y los casos en este caso posibles a la hora de lanzar un dado pues son 6. Bien, con lo cual esta probabilidad es clara que es 0. Bien, pasamos a calcular la probabilidad de A intercepción C, que sería en este caso el número de elementos de la intersección entre A y C dividido entre el número total de elementos, y vemos que el conjunto A está compuesto por los números 1 o 2 y el conjunto C por los números 2 o 5. Vemos que en este caso sí que hay un número en común, que sería el 2. Luego la intersección entre A y C está compuesta de un elemento. Bien, y el número total de elementos que tenemos al lanzar el dado es de 6. Luego esta probabilidad es de un sexto. Bien, luego nos queda por calcular la probabilidad de B intercepción C, que en este caso sería el cardinal de la intersección entre B y C, lo podemos escribir así, por el cardinal del espacio muestral, bien, que son los posibles resultados que tenemos al lanzar el dado. Bien, entre B y C vemos que el conjunto B se compone de los números 4 o 5 y el C entre los números 2 y 5. Luego hay un número
que es común, que es en este caso el 5. Luego también esto está compuesto de un elemento, dicha intercepción, y 6 elementos que tenemos posibles a la hora de lanzar el dado. Luego esta probabilidad también es de un sexto. Bien, por último nos queda comprobar la triple intercepción entre los 3 sucesos. Que esto sería equivalente a que haya un número que sea común a los 3 conjuntos que tenemos, A intercepción B, intercepción C, dividido entre n. Entonces, si nos fijamos, no hay ningún número que esté en los 3 conjuntos, ¿vale? Entonces, el numerador de esto es 0 y el denominador es 6. Luego esta probabilidad sabemos que es 0. Bien, bueno, pues recordemos que para que los sucesos sean independientes entre sí, por la regla del producto, sabemos que la primera probabilidad que hemos escrito ahí, que sería la probabilidad de A intercepción B, sería equivalente a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esto es para comprobar si los sucesos A y B son independientes. Bien, la probabilidad del suceso A hemos dicho antes que era de 1/3 y la probabilidad del suceso B es también de 1/3. Luego la probabilidad de intercepción en el caso de que los sucesos fuesen independientes sería de 1/9. Bien, y hemos visto anteriormente que en los datos que estamos observando la probabilidad de intercepción es 0. Bien, luego esto no coincide, por lo tanto podemos concluir que los sucesos A y B no son independientes. Bien, A y B no independientes. Bien, bueno, pasamos ahora a hacer lo mismo pero con los sucesos A y C. Bien, la probabilidad de A intercepción C en caso de independencia es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de C. Bien, que en este caso también sería 1/9. Bien, y vemos que esto pues no coincide con 1/6, que es realmente la probabilidad de intercepción entre A y C. Bien, por tanto de aquí deducimos que A y C tampoco son independientes. Bien, hacemos lo mismo con B y C. La probabilidad de intercepción entre B y C sería la probabilidad de B por la probabilidad de C. Y esto pues sería igual también a 1/9. Bien, y vemos que en este caso no coincide con la probabilidad de intersección entre B y C, que es de 1/6. Bien, por tanto concluimos que B y C no son independientes. Y por último nos queda la intersección entre los 3 sucesos, que sería la probabilidad de A, intercepción B, intercepción C, en caso de que sean independientes los 3, pues sería la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C. Que esto sería 1/3 al cubo, o lo que es lo mismo, 1 dividido entre 27. Bien, y hemos dicho anteriormente que la probabilidad de intercepción entre los 3 sucesos es 0. Por lo tanto, esto no coincide. Y de aquí concluimos que A, B y C tampoco son independientes. Bien, y con esto ya hemos estudiado pues la independencia entre los sucesos que nos comentaban en el enunciado. Bien, por tanto podemos concluir que los 3 sucesos no son independientes en probabilidad. Bien, con esto damos por concluido el ejercicio y por tanto damos por concluido el vídeo. Sencillamente para despedirme, mandarles un cordial saludo y decirles que les espero en el próximo vídeo. Nada más por mi parte y hasta luego.